empezaremos la sexta clase del libro de Josué. En esta clase estudiaremos el capítulo 6 de Josué. En este capítulo 6 está escrito el suceso del derrumbamiento de la ciudad de Jericó. Esta batalla de Jericó es una batalla muy importante. Esta batalla es un acontecimiento muy importante para conquistar la tierra de Canaán. Pero realmente es muy difícil de derribar con la fuerza del hombre porque la ciudad de Jericó es muy firme. ¿Cuán firme era esa ciudad? Era tan firme como para vivir construyendo casas sobre el muro. Esto nos enseña que debemos pelear diariamente la batalla espiritual para ir hacia el reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos la iglesia celestial y la iglesia terrenal de hoy es la iglesia combatiente. Para preservar nuestras almas y avanzar nuestra vida cristiana, debemos seguir peleando en la batalla espiritual. Solamente los que vencen estas batallas espirituales crecen en la fe y pueden participar en la gloria. Entonces, ¿cómo podemos derribar esta ciudad tan difícil? Dios dijo la forma de derribar la ciudad de Jericó. En el versículo 1 al 7 está diciendo la forma de conquistar la ciudad. Leamos el versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Ellos estaban con la puerta bien cerrada para bloquear el ataque del pueblo israelita. Pero el versículo 2 dice: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Por más que sea firme la ciudad, Dios le ha garantizado la victoria a Josué. Si obedecía como manda Dios, le prometió que de seguro podía derribar la ciudad Jericó. Nosotros también, si avanzamos creyendo esta promesa de Dios, podemos obtener la victoria. Entonces, ¿qué debemos hacer si queremos derribar la ciudad Jericó? Versículo 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. En primer lugar, Dios dijo que para derribar la ciudad Jericó, todos los días debían dar una vuelta alrededor de la ciudad, pero durante 6 días. Cada día una vuelta debía rodear la ciudad Jericó durante 6 días seguidos. Con el pensamiento humano es imposible entenderlo. No era que derribaba usando alguna clase de herramienta o utilizando algún tipo de arma. No en esta forma humana, sino todos los días rodearían la ciudad una vez. ¿Qué nos enseña esto? Nos está diciendo que debemos seguir obedeciendo la palabra de Dios. En toda la historia, Dios hace su obra a través de personas que le obedecen a Dios.
Lo que Dios nos demanda hoy día es la obediencia. En toda la historia Dios obra a través de los obedientes. Sin embargo, no debe un día rodear la ciudad y otro día dejar de hacerlo porque se sienta cansado. Aunque sea cansador y difícil, hay que seguir obedeciendo. Tampoco debemos suspender nuestra vida de fe. No hay que cesar de orar, no debemos dejar de servir y de ser fiel, tampoco debemos dejar nuestro hábito de rendir culto a Dios de un día para el otro. Cuando con paciencia seguimos obedeciendo a Dios como Él nos manda, podemos experimentar el milagro. El versículo 4 dijo que al séptimo día dieran 7 vueltas a la ciudad. Versículo 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Dijo que los sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos delante del arca. Pero dijo que al séptimo día dieran 7 vueltas a la ciudad. Es algo realmente difícil de entender. Sin embargo, cuando dice 7 veces, se refiere a la perfecta obediencia a Dios. Aquí, cuando la gente da 7 vueltas, se queda sin fuerzas. Aquí también podemos entender una verdad muy importante. Nos está enseñando que cuando el hombre deja de obrar con su propia fuerza, confiando en Dios, Dios hará su obra. Hoy en día hay mucha gente que ha fracasado tratando de hacer las cosas con su propia fuerza. Cualquier cosa que hagamos debemos hacerlo según la forma de Dios. Según la guía de Dios debemos hacerlo y así experimentaremos el milagro. El versículo 5, en quinto lugar, dijo que los sacerdotes tocaran el cuerno de carnero prolongadamente y que el pueblo gritara a gran voz. Versículo 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. El deber de los sacerdotes era tocar el cuerno de carnero. ¿Por qué habrán tocado el cuerno? La bocina de cuerno era para exhortar al pueblo y también asegurar la victoria. Era algo que alienta al pueblo la confianza de poder vencer. Por lo tanto, el pueblo tiene que gritar a gran voz unánimes en la fe. Versículos 6 y 7, y los que están armados tienen que pasar delante del arca de Jehová. Versículo 6, llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Delante de todo están los soldados armados. Luego 7 sacerdotes que llevan bocinas de cuerno de carnero. Y atrás les siguen los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Y a lo último están los soldados armados. Esto nos dice que debemos marchar con disciplina, servir a Dios teniendo como centro la iglesia. ¿Por qué Dios habrá mandado que hagan de esta manera? Porque Dios hace su obra sobrepasando el pensamiento del hombre. A veces el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre son diferentes.
Sin embargo, el hombre, aunque no pueda entender su forma, si acepta con fe, puede obtener la victoria. Nosotros debemos creer aunque no podamos entender, y aunque no coincida con la experiencia humana, debemos creer tal como es. Porque Dios obra sobrepasando el conocimiento y la experiencia del hombre. Y también debemos ser obedientes a los mandamientos de Dios. Hay que obedecer teniendo la paciencia hasta el fin. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, cuando el leproso general Naamán fue a ver a Eliseo, Eliseo le mandó que vaya a lavar 7 veces en el río Jordán. En aquel momento, cuando el general Naamán se lavó 7 veces, su cuerpo quedó limpio. Pero en la segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez, por más que entraba y salía del Jordán, su lepra estaba intacta. Sin embargo, cuando entró y salió por 7ª vez, quedó limpio. De la misma manera, en la ciudad de Jericó, aunque daban vueltas todos los días, no había ningún movimiento en el muro. Lo mismo que le pasó a Naamán. La ciudad de Jericó, por más vueltas que daban todos los días, no había ningún movimiento en el muro. Pero finalmente, en el 7º día, rodeando 7 veces, dando gritos, la ciudad de Jericó se había derribado. Versículos 8 al 14. Si vemos, allí el pueblo rodeó la ciudad de Jericó durante 6 días conforme a su mandamiento. Versículos 8 y 9. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Lo importante de aquí es que se repartieron los deberes. Los sacerdotes que tienen cuerno de carnero tocaron las bocinas, y los sacerdotes llevaron el arca del pacto en el hombro. Y estaba el pueblo que los seguía detrás. ¿Qué nos está enseñando tocar las trompetas o las bocinas? Es el sonido que exhorta el corazón del pueblo. No teman a la gente de la ciudad de Jericó. Dios los ha entregado a nosotros. De seguro nosotros podemos vencer. Si obedecemos conforme a la palabra, esta ciudad de Jericó se derribará. Hoy en día la misión del siervo de Dios es vivir la vida de tocar las bocinas de esta manera. Hay que proclamar la palabra de Dios, hay que guiar al pueblo de Dios al camino verdadero, y hay que enseñar bien la palabra de Dios. Y los sacerdotes llevaron el arca del pacto en el hombro. El arca del pacto simboliza la iglesia y el pacto de Dios y su presencia. Haga lo que haga, si está con Dios puede lograr el éxito. Cuando Dios está con alguien, esa persona será prosperada vaya donde vaya. En Génesis 39, Josué fue vendido como esclavo a Egipto.
Él estaba viviendo como esclavo en la casa de Potifar, pero Jehová estaba con José y fue varón próspero, dice. José fue próspero en todo lugar que va, porque Dios estaba con él. Hoy, aunque haya situaciones difíciles delante de nosotros, si Dios está con nosotros, podemos superar todas las dificultades. Por lo tanto, la persona que con Dios está, todo lo que haga puede ser exitoso. El que estudia, si Dios está con él, será próspero, y el que tiene negocios, si Dios está con él, será próspero. Hoy las iglesias de Dios también pueden crecer si están con Dios. Nosotros, hagamos lo que hagamos, debemos estar conscientes de Dios y así realizar toda la tarea junto con nuestro Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para andar junto con Dios? En todo momento hay que agradar a Dios. Dios está con nosotros cuando le agradamos. Y para que Dios esté con nosotros debemos obedecer bien a la palabra del Señor. Por más que haya puesto en un lugar importante, si no obedecemos la palabra de Dios seremos echados. Y para que Dios esté con nosotros debemos vivir la vida en santidad todos los días. Dios es santo. Por eso Dios puede permanecer con nosotros cuando vivimos la vida en santidad. Luego en el versículo 10 al 14, dijo que no gritaran mientras que rodean a Jericó. Veamos el verso 10, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Dijo que no gritaréis, ni se oirá vuestra voz. Dijo que entonces gritaréis cuando Dios manda. Mandó diciendo que hiciera en silencio y en secreto cuando da vuelta por Jericó. Tenemos que movernos conforme al mandamiento de Dios en todo. Si dice que hay que rodear, hay que hacerlo. Si dice que se haga silencio, hay que hacer silencio. Si dice que hay que gritar, hay que gritar. Cuando obedecemos conforme al mandato de Dios, Él se hace cargo de nosotros. Versículo 12. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Josué se levantó de mañana temprano. Los que sirven a Dios deben ser diligentes y fieles en todo. Levantarse de mañana temprano significa que debe empezar la tarea del día después de orar a Dios. Hoy en día también la oración matutina es importante. Jesús también, después de orar en el campo o en el monte de mañana temprano, empezaba su ministerio de día. Todas las tareas del día deben empezar con oraciones. Si está muy atareado el día, más hay que orar. Y el hecho de levantarse de mañana significa la obediencia inmediata. Cuando escuchamos los mandamientos de Dios, no hay que postergar en obedecer. En Génesis capítulo 22, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac en el monte Moriah. Y Abraham no lo postergó. Se levantó muy de mañana, cortó leña y se fue hasta el monte Moriah.
Hoy, si Dios nos ordena algo, debemos obedecerle inmediatamente sin postergar. Versículos 13 y 14. Dieron la vuelta durante 6 días repetidamente. Versículos 13 y 14 enfatiza que vuelva a rodear repetidamente. ¿Por qué habrá escrito reiteradamente las mismas palabras? Es para hacer que obedezca perfectamente según la palabra de Dios. Versículo 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. En el segundo día rodearon una vez y volvieron al campamento. Cada día hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios permanentemente y perfectamente debemos obedecer. Humanamente, esta forma es imposible de entender. Es imposible para nosotros, los seres humanos, entender la obra de Dios, quien es el creador del mundo. Pero aunque no entendemos, cuando obedecemos con fe, Dios hace su obra. Versículos 15 al 19 nos está enseñando lo que hay que hacer cuando se derrumbó el muro de la ciudad Jericó. Versículo 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Versículo 15 dice que al séptimo día se levantaron muy temprano de la mañana, conforme a la manera que indicó Dios. Solamente ese día dieron 7 vueltas. Aquí también se levantaron temprano de la mañana y al séptimo día rodearon la ciudad 7 veces. Hay que dar vueltas con mucha diligencia. Hoy nos está enseñando que es necesario la paciencia. Los creyentes de hoy en día de seguro necesitamos la paciencia. Hoy en día hay mucha gente que ha fracasado por falta de paciencia. ¿Por qué Dios nos pide la paciencia? Es para realizar la promesa después de haber realizado la voluntad de Dios. Aunque el sembrador haya sembrado los granos, debe esperar con paciencia y así puede cegar en otoño. Cuando seguimos obedeciendo con paciencia, Dios nos ayuda. Versículo 16. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Los sacerdotes tocaron las bocinas, y el pueblo gritó obedeciendo como Josué ordenó. Gritó, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Todo el pueblo se hicieron unánimes con fe. El pueblo gritó con el mismo corazón y mismo deseo. Hoy en día también en las iglesias, sin importar si son mucho o poco miembros, cuando hay disciplina y cuando pueden estar unánimes con fe, Dios puede lograr grandes obras. Dios es un Dios de orden. En las iglesias cada uno ocupa su lugar. Existen sacerdotes que llevan el arca del pacto
y otros sacerdotes que tocan bocinas de cuerno de carnero, y también está el pueblo que obedece a la orden de Josué. Cada uno, estando en su posición, tiene que realizar bien su misión. Cuando podemos estar unánimes con fe, sin divisiones, podemos lograr magníficas obras de Dios. Hoy, en este pasaje, el pueblo obedeció bien conforme al mandato. Hoy en día también, si un creyente quiere recibir la bendición, debe obedecer bien conforme al mandamiento de Dios. Y después dice que será la ciudad entregada a Dios como anatema. Veamos 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviaron. En general, cuando vence en la batalla de guerra, uno puede tomar todos los bienes como su ganancia. Pero en esta ocasión dice que no tomen ningún botín, sino entregarle a Dios como anatema. ¿Por qué habrá dicho que entregar a Dios como anatema? Es para dar lecciones de que Dios hizo ganar esta guerra. Y está enseñando que todo pertenece a Dios, ya que Dios ha hecho vencer en esta guerra. Por lo tanto, hay que dar la gloria a Dios. Pero salvó a Rahab la ramera. Porque antes Rahab la ramera escondió muy bien a los 2 espías cuando fueron a conocer la tierra y a Jericó. En aquel momento hicieron la promesa de que salvaría a la familia de Rahab la ramera cuando se derribara la ciudad de Jericó. Nosotros los creyentes debemos cumplir bien lo que prometemos a Dios y a la gente. Si hay algo que prometió delante de Dios, hay que cumplir. Y en la relación social no pierde la confianza cuando cumple bien lo que promete. Versículo 18 dice, guardaos del anatema. Es para evitar que tome lo que ha entregado a Dios y evitar que caiga en la codicia. Todas las cosas son de Dios y Dios hizo vencer. Hay que dar toda la gloria a Dios. Versículo 19 dice que toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Dios puede haber dicho sin problema que lo dividan entre el pueblo y lo aprovechen, pero Dios hizo guardar en el tesoro de Jehová para dejar una lección viva. Como Dios es el que hizo ganar esta guerra, lo hizo para que pueda dar toda la gloria a Dios. Nosotros no debemos recibir toda la gloria, debemos confesar que tenemos la victoria con la gracia de Dios y debemos dar toda la gloria a Dios. De esta manera, cuando obedeció con fe, se derrumbó la ciudad Jericó. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. En el momento que el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, el muro, que era tan firme, se derrumbó.
se había manifestado el maravilloso milagro de Dios. Hoy en día Dios manifiesta el milagro como este a los que obedecen con fe. El poder de Dios es ilimitado. Dios trabaja sobrepasando el pensamiento del hombre. El hecho de derrumbar el muro de la ciudad Jericó es imposible con la fuerza humana. Hay veces que no podemos entender la palabra de Dios, o a veces no va con mi experiencia. Como es la palabra de Dios, debemos creer y obedecer. Hoy en día, en esta época, también se manifiesta la obra de Dios a los que obedecen con fe. ¿Por qué no manifestará la obra de Dios a la gente? Porque dudan de la palabra de Dios. Porque no obedecen la palabra de Dios. Y porque se rebelan contra Dios con incredulidad. Cuando obedecemos con fe, podemos experimentar esta obra de Dios. En una canción del himno, la letra dice: creer en Jesús, hay mucho testimonio recibido. En la medida que hayamos obedecido a la palabra de Dios con fe, podemos experimentar la gracia de Dios. Dios es un Dios viviente. El poder de Dios es ilimitado. Todas las cosas que no se puede lograr con la fuerza humana, cuando obra el poder de Dios, se puede. Luego, no solamente derribó el muro de la ciudad Jericó, sino también destruyó a toda la gente de la ciudad. Verso 21, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, ovejas y asnos. Destruyeron todo lo que había en la ciudad. Se destruyó todo. Esto parece muy cruel según el pensamiento humano. ¿Por qué había que destruir todo? Es porque hay que destruir totalmente las ciudades, las huestes del pecado y del diablo. Digamos que hay incendio en un edificio. Hay que apagar todo el fuego o hay que dejar algunas chispas. Aunque haya apagado la llama, si deja alguna chispa de fuego, porque le diera lástima, otra vez habría otra llama, incendio por esa chispa. Si dejara gente en la ciudad de Jericó, es fácil que ellos estén molestando a los israelitas durante mucho tiempo. Esto nos enseña una valiosa verdad. Debemos arrepentirnos totalmente el pecado de nuestro corazón. La maldad hay que desecharla aún en su forma. Cuando hay una semilla de pecado es fácil que crezca. Un pequeño pecado puede crecer y luego es fácil de cometer gran pecado. Si uno dice una mentira, esa persona de a poquito empieza a decir más mentiras después. Debemos desechar todo lo sucio de nuestro corazón. El mal hay que desecharla aún en su forma. Luego en verso 22-25 dice el acontecimiento de la salvación de Rahab, la ramera y su familia. Verso 22 a 23
Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como los jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Salvaron a toda la familia de Rahab la ramera, sacándola de la casa. A través de la fe de una persona, Rahab la ramera, toda la familia llegó a ser salva. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En versículo 24, sacaron todos los bienes de su casa y le devolvieron. ¿Por qué salvaron la familia de Rahab la ramera y protegieron sus bienes? En el versículo 25 dice por qué. Versículo 25, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Rahab la ramera escondió muy bien a 2 espías de Josué en su casa. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que cuando le ayudamos en los asuntos de Dios y servimos bien a los siervos de Dios, ciertamente Dios dará su gracia y bendición. Dios siempre cumple con su promesa. Rahab la ramera rogó a los espías israelitas mientras los escondía. Ella les rogó que salvara a su familia cuando se derrumbara la ciudad Jericó. Entonces estos 2 espías le dijeron que atara el cordón de grana a la ventana y prometió la protección de su familia viendo ese cordón. La promesa de Dios de seguro se cumple. Rahab la ramera era una persona de poco valor moral. Ella, ayudando en el trabajo de Dios con fe y recibiendo la salvación con fe, de esta manera recibió la bendición de Dios. Hoy en día en la vida cristiana no debemos causar daño alguno a la iglesia y de alguna manera tenemos que ayudar a la iglesia. ¿Cómo podemos beneficiar a la iglesia de Dios y servir bien a los siervos de Dios? Dios nos devuelve conforme a nuestra fe y conforme a nuestro compromiso, nuestro comportamiento. Dios nos juzga con justicia según lo bueno o lo malo que hagamos. Si hacemos el bien, Dios nos da la bendición en este mundo y en el mundo por venir. Si hacemos la maldad, de seguro Dios la juzga. Por lo tanto, toda la familia de Rahab y sus bienes fueron protegidos. Hoy en día nuestro Dios es un Dios viviente. Hermanos amados, les deseo que sean de mucha ayuda dentro de la iglesia y que todos puedan ser beneficiosos con sus dones y talentos para el reino de Dios. Y así sean un pueblo bendecido. Verso 26.
Dijo, será maldito el que reedifique la ciudad de Jericó. Verso 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Dijo, si alguien reedificare esta ciudad de Jericó derribada, cuando ponga sus cimientos perderá a su primogénito, y cuando ponga las puertas perderá a su hijo menor. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Si levanta el hombre lo que derribó Dios, Dios lo juzga. Dios derribó a todos los que se han rebelado contra Dios y los que han perjudicado al pueblo de Dios. Sin embargo, si el hombre reedifica eso, es como rebelarse contra Dios. Por lo tanto, Dios lo va a juzgar. Esta palabra se cumplió en 1 de Reyes 16:34. Sucedió a Hiel de Betel en la época del rey Acab. Por eso siempre hay que aprender bien la palabra de Dios. Y no debe hacer cosas que Dios prohíba. Cuando desobedece la palabra de Dios, siempre sobreviene juicio y maldición. ¿Y esto qué nos está enseñando? Nos enseña que si desobedecemos a Dios, de seguro vienen tales sufrimientos. Esos sufrimientos vienen con toda seguridad. No tenemos que hacer lo que desagrada a Dios. Siempre tenemos que pensar en nuestra vida si agrada a Dios. Quien reedifica lo que Dios derrumba, se está rebelando contra Dios. Está desagradando a Dios. Cuando nos hemos arrepentido del pecado, tenemos que impedir que ese pecado vuelva a nuestra vida, a nuestro corazón. Verso 27. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Veamos el verso 27. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Jehová estaba con Josué. Su nombre se divulgó por toda la tierra. La gente se esfuerza mucho por ser famosa a sí misma. Pero solo puede ser famoso, verdadero, quien Dios enaltece. ¿Cómo se pudo divulgar el nombre de Josué por toda la tierra? Hay dos razones. Uno, es porque Dios estaba con Josué. Hoy en día el mundo no puede ganar al que Dios está a su lado. Por eso la gente del mundo teme a la persona que está con Dios. Realmente esa persona está acompañada de Dios. La persona que más teme el mundo es la persona con quien Dios está. ¿Quiénes son los más felices? Las personas acompañadas de Dios. La persona más temible es la que está con Dios. Y también la más feliz es la que está con Dios.
Realmente pueden caminar prósperamente los que están con Dios. Si estamos con Dios, el mundo nos teme, llegamos a ser personas felices y todo lo que hagamos, Dios nos ayuda para que prospere. Todo lo que hagamos tenemos que ser bendecidos, acompañados por Dios. En nuestra vida vamos a triunfar o fracasar dependiendo de la compañía o no de Dios. Los que están con Dios pueden vivir exitosamente y aunque estén en buenas condiciones ambientales, si están alejados de Dios van a fracasar. Luego, ¿cómo se pudo divulgar el nombre de Josué por toda la tierra? Su nombre fue enaltecido por derribar la ciudad de Jericó. Cuando nosotros ganamos en la batalla espiritual, en la buena batalla, nuestro nombre es enaltecido. Los que ganan la medalla de oro se ponen en el podio más alto. Realmente es grandioso. En nuestra batalla espiritual tenemos que vivir cada día en victoria. Así como Jesús salió victorioso, nosotros también tenemos que vencer cualquier prueba. Tenemos que orar cada día para salir victorioso en la batalla espiritual y armarnos con la palabra de Dios firmemente. Tenemos que ser probados y entrenados con la palabra de Dios cada día. Tenemos que seguir peleando la buena batalla hasta el reino de los cielos. No fracasemos, sino triunfemos siendo buenos siervos de Dios. Dios nos acompaña y obteniendo la victoria, glorificamos a Dios. Nosotros experimentamos a Dios y podemos dar a conocer el nombre de Dios a todas las personas. Hasta aquí terminamos la 6ª clase de Josué.